Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas, hacerlo a través de estos medios virtuales y podernos, como cada día, encontrarnos a través de estos medios que nos lo permiten y poder estar unidos como uno solo, con un mismo propósito, una misma función, servirle a nuestro Dios y hacerlo con todo el corazón. Hacerlo con la buena intención de querer, en primer lugar, agradar a Dios. En segundo lugar, de ser santificados, porque la palabra nos santifica. La oración nos ayuda cada día a acercarnos más al propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Y tener en cuenta siempre que cuando nos arrodillamos o cuando estamos delante del Señor, reflexionando, leyendo su palabra, estamos prácticamente arrodillando a nuestra familia también. Ellos van a ser involucrados en la salvación. Ellos van a ser involucrados en la bendición que usted está atrayendo de parte de Dios. Hoy quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 7, y vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Ahí está la enseñanza para el día de hoy, y con base en esta lectura vamos a estar orando luego. Para ello, Carmen Hernández va a ser tan amable de poder guiar esta lectura. Bien pueda, Carmen. Activa su micrófono, por favor, y hace la lectura. Leemos la palabra en reverencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque acá el hijo de Carmí, hijo de Saudí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después José envió hombres desde Jericó, he ahí que estaba junto a Jabén hacia el oriente de él. Y él habló diciendo, subid y reconoced a ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allí al pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabaraim. Y los derrotaron los derrotaron en la embajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Amén. Apóstol tiene el micrófono apagado. Discúlpame, gracias Francisco, muy amable, buenos días. Les decía que con esta palabra que se acabó de leer, tiene una finalidad muy importante. Y la finalidad es poder entender que muchas veces nosotros tenemos victorias que nos dejan pasivos. Hay victorias que nos dejan a nosotros propensos a perder otras batallas. Entonces aquí el pueblo de Israel venía de una gran victoria, pero una victoria al tamaño de Dios, una victoria diferente,
diferente, una estrategia que Dios le dio al pueblo de Israel cuando llegaron a tomar a la ciudad de Jericó. Dice la palabra en el capítulo 6 que Jericó estaba cerrada, bien cerrada por causa de los hijos de Israel, porque ellos se enteraron que ya habían entrado a la tierra prometida y ese territorio que estaba ocupado por los gigantes de aquel entonces, ellos tenían que desalojarlo, ellos tenían que entregar esa tierra porque le pertenecía por decreto de parte de Dios. Y ellos lo que hicieron fue atrincherarse más y como el pueblo de Israel por parte de Dios venía a tomar ese territorio, pues ellos clamaron a Dios y Dios les respondió y les dio las estrategias. ¿Cómo lo hizo Dios? Les pidió que empezaran a rodear la tierra, que cada día le dieran una vuelta a la ciudad. Y así durante 6 días. Pero al 7º día debían darle 7 vueltas. Y el pueblo obedeció. Los sacerdotes obedecieron. Los hombres de guerra obedecieron. Todo el pueblo obedeció y pudieron ellos darse cuenta que por la obediencia los muros de Jericó, que eran de cerca de 14 metros de alto, 6 metros de ancho, esas murallas se hundieron y quedaron al nivel de la demás tierra, y así fue que el pueblo de Israel pudo entrar y tomar posesión de esta ciudad. Fue una victoria extraordinaria, una victoria grande, con estrategia, pero también con paciencia y luego con vigor, porque dice que los hombres entraron derechos hacia adelante, caminaban. ¿Por qué? Porque vieron cómo Dios con su sabiduría les entregó esa ciudad. Y ellos cuando terminan esa victoria, Dios les había dado como unas instrucciones y Dios les dijo, no van a tomar nada para ustedes. Lo que se gane de ese botín va a ser para el tesoro de Dios. Va a poder hacer parte de lo que ya había para la obra del Señor. No se queden con nada para ustedes. Y hay victorias, mis amados. Hay victorias que el botín no es para nosotros. El botín es para el Señor. Y el Señor es el único que se atribuye esa ganancia. Pero aquí, cuando entramos al capítulo 7, comienza diciendo el pecado de Acán, el pecado de un hombre, la codicia de un hombre a toda la nación, a todo el pueblo. ¿Quién creyera que esto, las acciones de una sola persona podían afectar a los demás? Por eso dice el versículo 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, Dios generalizó la acción de Acán. O sea, Dios dijo, porque el pueblo de Israel cometió una prevaricación. Por favor, subraye esa palabra, prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Es omitir una orden, omitir una orden. O sea, no estar atento, no ponerle cuidado, menospreciar la orden. Eso es prevaricar. No tener en cuenta la palabra, no porque no la haya oído, no porque no la haya entendido. La oyó y la entendió bien, pero aún así no la obedeció. Ahí vemos nosotros que esta prevaricación en cuanto a lo que Dios dijo que no se tomara, que esa botín iba a ser exclusivamente para Dios. Todo lo demás debía ser destruido, pero lo que era la plata, el oro, las joyas, todo lo demás lo podían ingresar al tesoro del templo del Señor. Pero Acán codició
algo de lo que había en aquel lugar. Y eso trae consecuencias. Entonces, si usted quiere colocarle un título a esta enseñanza, puede ser esa, ¿sí? Lo que yo codicio puede afectar a los demás. Por eso uno tiene que mirar qué lleva a la casa. Si lo que uno está llevando es bien ganado. Si lo que uno está llevando a la casa trae bendición o trae maldición. Y Acán, pues, omitió la palabra de Dios. Es que era la voz de Dios. Como que él no se dio cuenta que en Jericó el Señor fue el que dio la estrategia. Él fue el que dio la orden y todo, los muros cayeron, pero porque estaban en obediencia a Dios. Y a él le pareció bien hacerlo. Ahora, mire las consecuencias. Hasta ahí solamente hemos podido hablar de lo que hizo un hombre que afectó a la demás nación, pero las consecuencias son graves. Observemos lo que dice el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Era la costumbre, acordémonos que así hacía Moisés. Él enviaba espías a reconocer el territorio para saber si la tierra era buena, si los hombres eran gigantes, si eran fuertes, si eran muchos o eran pocos. Era una estrategia militar en que primero miraran cómo era el territorio, si valía la pena y cuánta cantidad de soldados, de guerreros enviar a esa guerra. Entonces fueron los mensajeros enviados por Josué y ellos reconocieron la tierra de Jai. Y cuando vuelven, miren lo que le dicen, versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. O sea, los espías o los mensajeros fueron, reconocieron la tierra, calcularon cuánta cantidad de gente había y cuántos guerreros de ellos había. Y lo que volvieron fue con un mensaje específico. Y le dijeron a Josué: pues la ciudad no es muy grande, la gente no es muy valiente, no son muy estrategas. Así puede que no envíes sino unos 2,000, máximo 3,000 guerreros nuestros, y con ellos van a poder vencer a esa ciudad. Entonces uno dice: wow, tremenda la fe de aquellos espías, de aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Tremenda la fe, porque ellos fueron los que le sugirieron a Josué que no enviara a todo el pueblo, sobre pretexto de: no fatigues a todo el pueblo, no hay necesidad que vayan todos, que vayan estos máximo 3,000 hombres y será suficiente, será una victoria segura. Vuelvo y repito, mis amados, como comencé este mensaje el día de hoy. Las victorias que a veces ganamos nos dejan propensos a derrotas, a fracasos, porque no conservamos la misma línea. Por favor, anote esta frase, le puede ayudar. Anote esta frase, ojalá con letras mayúsculas. La frase dice así: lo que a uno le funciona, lo debe seguir haciendo. Vuelvo y la repito. Lo que a uno le funciona, lo debe seguir haciendo. ¿Hasta cuándo uno debe seguir haciendo lo que le funciona? Hasta que deje de funcionar. Entonces se cambia el método. ¿Pero qué les funcionó al pueblo de Israel? La obediencia a Dios. El escuchar la voz de Dios, el no omitir ninguna palabra de Dios. Porque aquí ya la había omitido un hombre que representaba a todo el pueblo. Entonces, al omitir esa palabra,
pues mire las consecuencias. Hasta aquí no hemos visto consecuencias, pero vamos para allá porque hay consecuencias. A veces las personas piensan que son solas. No, no, no. Lo que usted haga en contra de la palabra de Dios, cualquier palabra que usted omita de la palabra del Señor, le trae consecuencias a su propia vida, a la vida de su cónyuge, a la vida de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras, de sus nietos, de sus bisnietos, a sus finanzas. Todo va a ser afectado. Por eso, piénselo bien. Cuando usted quiera tomar una mala decisión, a conciencia, es que me cansé de la iglesia, es que me cansé de la palabra de Dios, es que me cansé de tantas cosas. Piénselo bien antes de tomar una decisión así, porque va a arrastrar a todo el resto, todos los que creen en usted, todos los que dependen de usted. Una mala decisión afecta prácticamente un propósito y afecta a una familia, afecta no solo una familia, sino generaciones completas. Entonces, hasta aquí ellos confiados dicen, no, esto está fácil lo que vamos a hacer. Y es en las cosas pequeñas donde a veces nosotros terminamos fallando. Miren lo que dice el versículo número 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Ah? Subieron como 3,000 hombres, o sea, mandaron el número máximo. Los espías recomendaron entre 2,000 y 3,000. Entonces note que, sin embargo, Josué lo que dice es, no, mandemos el número mayor. Si ellos hubieran dicho entre 8,000 y 3,000, Josué hubiera mandado 8,000. Porque Josué de alguna manera dijo, es mejor que nos sobre y no que nos falte. Y envió a los 3,000 guerreros. Pero cuando se van a enfrentar a lo que los espías dijeron, eso es fácil. Eso es como pan comido. Eso se van a dar cuenta que va a ser una gran victoria, porque ellos venían de una gran victoria y de un pueblo mucho más numeroso y de guerreros más diestros. Pero porque estaban obedeciendo a Dios, fue que esa victoria pareció fácil. Y ellos pensaron que la siguiente victoria iba a pasar lo mismo. Sin embargo, Josué manda a 3,000 soldados y dice que empezaron a huir delante de los de Jai. Yo creo que Josué dijo, ¿qué pasó aquí? ¿No que eran pocos? ¿No que era fácil obtener esa victoria? Y vemos que no. Huyeron delante de los de Jai. Pero dice el versículo 5 que los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. 36 vidas que prácticamente cayeron derrotados, muertos por la desobediencia de un solo hombre. Una prevaricación, el omitir la voz de Dios. Miren las consecuencias. 36 familias, 36 mujeres sin su esposo, 36 hombres que dejaron huérfanos a sus hijos. 36 hombres que no debían por qué morir si hubieran obedecido la voz de Dios. Como Dios les entregó la ciudad de Jericó, les hubiera podido entregar la ciudad de Jai. Por eso, amado, no se confíe, no nos confiemos en este caminar. A veces se caen demasiadas confianzas, dice, eso Dios me respalda, eso Dios está conmigo, eso Dios está obligado a bendecirme. Y hay personas que ya usan el talento como una profesión, usan el don que Dios les dio como una profesión y lo usan a su antojo. Y ahí hay consecuencias delicadas. Por eso, amados del Señor, no podemos dejar nosotros de lado el pedir la dirección de Dios. Señor, me conviene
hacer este negocio o no me conviene? ¿Me conviene tomar esta carrera o no me conviene? ¿Me conviene este hombre como esposo? ¿Me conviene esta mujer como esposa? ¿Me conviene, Señor, hacer un traslado? ¿Me conviene? Así, colocar todo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique y nosotros veamos que dependemos de Él. Pero aquí vemos que ellos no oraron. Ellos se confiaron. Josué se confió de que lo que decían los espías era cierto. En parte lo era, pero como estaban en desobediencia, entonces los de Jai terminaron matando a 36 hombres, y dice que los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mire esta vergüenza que pasaron. Y claro, como toda consecuencia, tiene una causa. Tiene una causa, tiene una raíz. ¿En dónde comenzó todo? Mire lo que pasó en el versículo 6. Mire lo que hizo y lo que debe hacer todo hombre o toda mujer de Dios. Todo el que tiene una responsabilidad, buscar la raíz del problema. Es lo que nos aconseja el Señor y es lo que vemos acá nosotros. Mire lo que hizo Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró rostro en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, Josué no lo podía creer. Josué decía, no es posible. ¿Cómo así que acabamos de obtener una gran victoria con un pueblo más grande, más fiero, y ahora vamos a salir avergonzados y perdiendo hombres con un pueblo más pequeño? Él no lo podía creer y se fue a consultar a Dios. Desde temprano se humilló delante del arca del Señor. Él quería una respuesta. Él quería saber qué había pasado. En el versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Miren lo que sucede. El primero en sentir punzadas de culpabilidad, el primero en prácticamente buscar a un responsable, y se lo atribuyó a Dios. Le dijo a Dios, Señor, ¿por qué nos pasaste? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué mejor no nos dejaste allá? Oiga, terrible. Hay personas que cuando la situación está como mal, el primer culpable es Dios y quisieran volver a su vida pasada. Ese era Josué. Por eso, si algo se repite constantemente en la vida de Josué fue de parte de Dios, levántate, levántate. Así comenzó el llamado de Josué, levántate, ¿sí? Porque Dios está contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Señor siempre se lo dijo, levántate, para que nos demos cuenta que Dios usa a las personas débiles, a las personas frágiles, y los hace fuertes, aunque tenga que repetirle muchas veces que se levante. Ese era el caso con Josué, porque Josué, al estar ahí postrado, ¿sí? Entonces empieza a reclamarle a Dios y se acordó como el pueblo de Israel que tenían en Egipto y él quería volver como a esa vida pasada. Suele suceder que las personas cuando están pasando un mal momento se crean en su imaginación, en su mente, un mundo sin problemas, un mundo donde no hayan los conflictos que hay. Y aquí vemos a Josué haciendo eso. Pero mire lo que pasa
en el versículo 8. Él sigue haciendo como una especie de cuestionamiento, pero aquí ya involucra a Dios. Mire lo que dice el verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿A qué acudió Josué? ¿Cómo se veía Josué en ese momento? Él dijo, todas las demás naciones, todos los que tenemos nosotros que destruir, nos van a destruir a nosotros, porque se van a enterar que una ciudad tan pequeña pudo destruir a un ejército tan poderoso como era el ejército de Israel en ese momento. Entonces, claro, dijeron, están débiles. Ya Dios se apartó de ellos. Dios los dejó al azar. Así puede que los vamos a destruir. Eso fue lo que pensó Josué. Dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué dirán la gente? Porque él se sentía en parte también responsable. Porque él dijo, yo no oré. Yo no le pedí a Dios el direccionamiento. Simplemente mandé guerreros. Y ahí vemos nosotros que aunque Josué hizo un reclamo, lo que a él le preocupaba era, ¿y ahora qué va a ser el nombre de Dios? ¿Cómo va a quedar de manchado? ¿Cómo va a quedar mal ante la gente? Ojalá esa fuera nuestra preocupación siempre. El día en que nosotros intentemos hacer algo en contra de Dios. ¿Y ahora qué será del nombre de Dios? ¿Qué dirá la gente de Dios? Por cuanto yo me aparté, por cuanto yo no quise obedecer al Señor. Mire cómo Dios le responde. Versículo 10. Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Y le dice, Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, anote, subraye ese versículo, por favor, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. O sea, Dios sí le respondió a Josué. Dios le dijo, lo que pasa es que han prevaricado contra mi palabra. Lo que pasa es que han desobedecido. Y si siguen guardando ese anatema, si siguen guardando lo que yo les prohibí que guardaran, entonces nunca podrán vencer a ningún otro ejército. En pocas palabras, si hubieran tenido 100,000 hombres y los hubieran mandado contra Jai, los 100,000 hombres hubieran salido avergonzados. La mortandad hubiera sido mayor. Amados, por eso la palabra de Dios dice, no es con ejércitos, no es con espada, sino con el Espíritu del Señor. No es con la multitud de guerreros, no es con la mucha habilidad, no es con la estrategia humana, no es con las armas humanas. Esto se trata de Dios. Y Dios quiere tener el control. Dios quiere pelear a nuestro lado con nosotros, no fuera de nosotros. Dios puede hacer las cosas solo, pero quiere contar con nosotros. Así puede que la obstinación del ser humano sigue siendo hacer cosas sin Dios. Ahí lo vemos, una consecuencia grave. Dios se lo dice, por esta razón no podrán hacerle frente a sus enemigos. Y lo condiciona, le dice, hasta que no destruyan el anatema, hasta que no quiten el oprobio, hasta que no quiten el mal, no van a volver a poder conquistar. Por eso en el versículo 13 vuelve y le dice Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana,
porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová escogiere, ¿sí? Y la tribu que Jehová escogiere se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. ¡Wow! Dios del cielo. Empezó el filtro. Se empezó a filtrar, se empezó a buscar. Empezaron a indagar quién había sido el responsable de esa derrota. ¿Quién había sido el culpable de la vergüenza que estaba pasando el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Josué acudió a Dios. Josué se postró. Josué se humilló y Dios respondió y dio las instrucciones. Otra vez Dios dando instrucciones. Y le dice a Josué, hasta que no quite el mal del medio, van a seguir siendo avergonzados. Ahora usted entiende por qué a veces de fracaso en fracaso, de pérdida en pérdida, por qué a veces las cosas no prosperan, no salen bien. ¿Por qué? Porque hay algo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará jamás, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Encubrir faltas es querer uno engañar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce todo. Dios sabe cómo somos nosotros en nuestra intimidad, en nuestra recámara más secreta. Dios conoce los pensamientos y las intenciones que tenemos nosotros. Él lo sabe todo. Y aquí vemos nosotros cómo el Señor le da instrucciones a Josué y le dice, el que fuere sorprendido con eso será quemado. Él y todo lo que tiene se da cuenta las consecuencias de lo malo que uno haga puede afectar la familia. Por eso vemos familias que van de mal en peor. Ya no quieren saber nada de Dios. Supuestamente el problema es con los hombres, pero termina afectando la vida espiritual. Termina afectando lo más importante, la salvación. Entonces, amado, no se confabule con la gente mala. No se confabule con la gente que va prevaricando contra Dios. Conociendo la palabra, la desobedece. Sabiendo los mandamientos, los desobedece. Amado, usted debe estar del lado de la justicia de Dios. Independiente quién cometa la falta. Siempre usted en la justicia de Dios. Y nuevamente le dice que él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. En el verso 16 dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Qué triste que haya sido esta tribu, porque fue de la tribu por la cual Dios usó para traer al Señor Jesús, la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zaddi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zaddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. O sea, hasta que se llegó donde era. Hasta que se llegó donde era. Hasta ahí. Yo me imagino el pueblo estaba asombrado. El pueblo decía, wow, tremendo. Pero a mí, ¿sabe qué es lo que más me impresiona de esta palabra? Cómo Acán esperó todos esos filtros. ¿Cómo fue que Acán esperó? Tal vez él dijo, eso no se va a descubrir, eso no se va a saber. Ahí seguirán investigando, pero yo hice las cosas bien. ¿Saben qué dicen las personas que estudian criminalística?
Una de las frases cumbre de ellos es: no hay crimen perfecto. No existe el crimen perfecto. Siempre se llega a la raíz del problema, siempre. Por cosas insignificantes, ¿saben? Por un cabello, por una hebra de hilo, por poner la mano así en cualquier lugar. O sea, no hay crimen perfecto, amado. No hay mentira perfecta, y menos con Dios. Dice que fueron pasando los filtros hasta que se llegó a Acán. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, mire cómo lo trata, con misericordia. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Bueno para quién? Para él. Bueno para él. Por eso todavía hay el dicho que dice: hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Era bueno, pero porque era para el tesoro de Dios. Era malo cuando él se lo atribuyó para sí mismo. Cuando usted se gana una persona para Dios, es para Dios. Una persona que usted conquiste para el Señor es para el Señor, no es para su antojo, no es para usted decirle cuándo creer en Dios y cuándo no. Por eso lo que uno gana para Dios es para Dios. Lo que uno da para el Señor es para el Señor. Uno no puede, después de que lo da para el Señor, decir cómo manejarlo, cómo administrarlo, porque deja de ser de uno para ser de Dios. Y aquí él se aguantó todos esos filtros, donde él hubiera dicho rápido, tan pronto llegan con la razón de que esos 36 hombres murieron. Yo creo que eso tuvo que haberle movido el corazón a Acán y haber dicho: Josué, fui yo, perdónenme. Pero él se encubrió, él aguantó. O sea, él no quería entregar ese manto, él no quería pasar esa vergüenza. Él prefirió la vergüenza de todos a la vergüenza de él nomás. Y eso fue lo que trajo un juicio contra él y su casa. Por eso, si hoy usted dice: por mí, mi casa está como mal, porque no soy honesto, porque no soy sincero, porque estoy reteniendo cosas que son de Dios. Amado, perdónenme volver a reiterarles hoy el día esto que les voy a decir. Cuando usted no entrega la ofrenda que es del Señor, usted está reteniendo lo que ya es de Dios. Cuando usted no lleva su diezmo a la casa del Señor y usted se lo guarda y usted dice: es que con esto le puedo comprar un juguete a mi niño, con esto puedo pagar servicio, con esto puedo hacer cosas. Usted está reteniendo cosas para su vida que son de Dios. Si usted no lo entendiera, está bien. Si usted no lo sabe, está bien. Porque uno no es culpable o responsable de lo que lee. Uno es responsable de lo que entiende. Si usted no lo entendiera, dice exonerado. Pero si usted sabe que hay que hacerlo y no lo hace, le está llevando maldición a la casa. Maldición a la casa. Mire lo que aquí está pasando. Él se quedó calladito, él dijo: eso nadie lo va a saber. Pero el filtro fue llegando hasta él. Y dijo él, mire, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. La evidencia, sin evidencia no hay castigo. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario.
Y la evidencia, Josué no solamente porque tal vez Josué dijo, él se está echando la culpa. Pero cuando fueron y comprobaron que era así, mire lo que pasó, verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, por cuanto nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Oiga, amados, lamentable todo esto, lamentable. Encubrir pecados, encubrir faltas. Amado, no juegue con las cosas de Dios, no juegue. Hoy despójese de eso, hoy dígale, Dios, pequé. Por eso la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Porque cuando él pecó con Betsabé y el profeta Acán le hizo caer en cuenta que él era el que había pecado, ¿qué dijo David? Inmediatamente, tan pronto se enteró, dijo, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado. Él no se justificó. Él no dijo, es que pasó esto y esto y esto. No, no, no. Él no dio razones. Él simplemente dijo, yo he pecado, yo he pecado. Y ahí aparece el Salmo 32. Y ahí aparece el Salmo 51, que es como si fuera un solo salmo. Cuando David dijo, he pecado contra Dios. Y le dijo Dios, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Porque mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Amado, pongámonos a cuenta con el Señor. Como dice el libro de Isaías, por favor, busquen el libro de Isaías y vamos a orar con esta palabra. En el libro de Isaías capítulo 1, dice la palabra del Señor, el versículo 18. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy desechemos todo ese mal. No sigamos afectando a la familia. No sigamos afectando a nuestro cónyuge. No sigamos afectando a nuestros hijos. No sigamos afectando nuestro futuro, que es bueno, que es agradable, que es extraordinario. Con humildad, si puede hacerlo ahí donde está. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Y dígale, Dios, hoy he venido a buscar el pecado que hay en mí. El pecado que está dentro de mí. En esta mañana he venido a escudriñar mi corazón. Quiero que venga tu linterna espiritual. Quiero que hoy pueda yo entender mi pecado. Por eso David decía, mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré, Señor. Mi pecado te declaré. Señor, no me quiero justificar delante de ti. Por eso David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, decía David. Eran las palabras que debió haber usado Acán, porque él no se imaginó las consecuencias tan graves. Quedarse con cosas que le pertenecían a Dios. Hay cosas que son de Dios, amado. Hay cosas que son exclusividad de Dios. Él mismo dijo, codicié, tomé un lingote de oro, tomé un manto babilónico, tomé las cosas que estaban prohibidas. Dios se las había dado exclusividad para él, pero yo las tomé para mí.
¿Cuántas cosas son de Dios que todavía están en sus manos? Hoy más que nunca, ahora más que nunca, cuando el mundo está en una pandemia, cuando el mundo está en una convulsión de materialismo, a veces creemos que quedarnos con eso es lo máximo, es lo máximo. Hoy más que nunca, dígale, Señor, lo más importante es mi salvación, es la salvación de mi casa, de mi familia. Por unos cuantos pesos no voy a arriesgar mal para mi casa. Lo mismo le pasó a Judas cuando vendió al maestro, cuando vendió a Jesús de Nazaret. Dice el Salmo 109 que se describen las consecuencias de lo que hizo Judas. Su esposa quedó viuda, sus hijos quedaron huérfanos y no hubo otra generación. Llegó la esterilidad. Llegó la esterilidad a sus hijos. No pudieron engendrar más hijos. Hasta ahí llegó esa otra generación. Mendigaron su pan de lejos. Amados del Señor, esto es delicado. Por favor, esto es muy delicado. Estar en el camino del Señor. Se vive bien. Se tienen familias hermosas. Hay propósito. Dios nos usa con milagros, con señales. Dios nos usa con palabra profética. Dios nos usa de una manera que jamás nosotros nos imaginábamos. Pero todo esto puede causar codicia. Es que es mi don. No, es el don de Dios que está en usted. Es que es mi ministerio. No, no, es el ministerio de Dios que está en usted. Es que es mi riqueza. No, no, es la riqueza de Dios que Dios depositó en usted. Recuerde que todavía la Biblia dice, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo. ¿Por qué no hoy con humildad nos humillamos y le decimos, Señor, todo lo que tengo se lo debo a ti. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Como dice la canción, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Absolutamente todo. Si quiere, puede abrir sus ojos y observar lo que está a su alrededor. Si quiere, puede ver. Puede ver todo lo que hay a su alrededor y puede decírselo. Dígale, Señor, lo que tengo es porque tú me lo diste. Tú me lo diste, Señor. Oportunidades que tengo para adorarte y bendecirte. La esposita que tengo, tú me la diste, Señor. Los hijos que tengo, tú me los diste, Señor. Los sueños, los anhelos, los proyectos. Señor, me involucraste en un propósito que era exclusividad tuya, Señor, y tuviste misericordia de mí, de mi casa, y hoy te podemos servir, Señor. ¿Cómo perder tanto, Señor, por un capricho, como le pasó a Can? Un manto, unos lingotes de oro, unas cosas que no le pertenecían, se las tomó, se las adjudicó. ¿Qué le iba a dar de comer a sus hijos? Desobediencia, desamor. Y decía David, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero tú, Señor, amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo, decía David, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír nuevamente el gozo y la alegría para que se recreen los huesos que están abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor, y borra todas mis maldades. Quiero comenzar, Dios, una vida diferente. Quiero empezar, Señor, a deshacerme de lo que no es mío. Voy a devolver, Señor mío, lo que no es mío, lo que está en mi casa que no me corresponde, Señor. Gracias. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hablar a mi espíritu. Gracias por hablar a mi ser, Señor. Te amo, Dios. Dígase,
Dígaselo al Señor, Señor, te amo, te amo. Te amo, Señor, y te amaré con todas las fuerzas que hay en mí. Con todas las fuerzas que hay en mí. Con todas las fuerzas que hay en mí. Dígaselo en esta mañana a Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea honrado como merece, como Él merece. Por eso en esta mañana, dígaselo al Dios de la gloria, Señor. Gracias. Gracias. Y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento de Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. ¿Qué piensa hacer con esta palabra? ¿Qué piensas hacer con esta palabra? ¿Qué piensas hacer con lo que es del Señor? ¿Qué piensas hacer de aquí en adelante? ¿Vas a rectificar? ¿Vas a corregir? ¿Y vas a empezar a llevar bendición a tu casa, a tu familia? Con humildad y con sinceridad, dígale, Señor, ayúdame para poderte cumplir, para poderte cumplir. Jesús David, quiero que por favor prenda su micrófono, nos salude y bueno, nos dé su parecer, su opinión también y podernos decir en qué ayuda esta palabra. Bienvenido, Jesús David. Buenos días, mi apóstol. Buenos días para todos. Buenos días, hijito. Hermoso, hermoso y poderoso porque sin ir muy lejos, ¿nosotros de quién somos? Simplemente nosotros. Así. Nosotros somos de Dios. Por el simple hecho ya de pertenecer a Él, de ser de su propiedad, ya no debemos pecar o estar pensando en hacer lo malo o estar confabulando para hacer las cosas que desagradan a Él. Y muchas veces creemos que Dios necesita ayuda para bendecirnos. Sí. Y Dios no necesita de nuestra ayuda. Lo único que Dios necesita de nosotros es que creamos en Él. Entonces, si vamos a la palabra que nos compartió esta mañana, ¿de qué le sirvió ese lingote de oro? De nada. Porque incluso, claro, yo aquí jocosamente, yo hubiese agarrado el lingote y se lo lanzo en la cabeza también, para que aprendan. Pero fíjese, perdió toda su familia y perdió su vida. Así es. Entonces, es reconocer que hasta el día de hoy ha sido Dios el que nos ha traído. Hasta el día de hoy ha sido Dios el que nos ha dado todas las bendiciones, todo lo que tenemos,
incluso los que nos va a dar. Más ganamos esperando en Dios que haciendo las cosas a nuestra manera, que haciendo las cosas con nuestra forma de pensar. Hay que confiar en Dios, confiar en Dios y reconocer que todo es de Dios, todo es de Dios. Incluso como comencé diciendo, nuestra vida es de Dios. Nuestra vida no está diseñada, no está hecha para hacer lo malo. Que si vienen momentos que no somos perfectos, está bien, pero nuestra vida no está diseñada para pecar. Nuestra vida, cuando ya es de Dios, ya está diseñada, es para alcanzar almas, para predicar, para llevar a otros al evangelio. Entonces, lo tremendo de esto es que Dios, o sea, no podemos meternos con Dios. Si Dios nos da una orden, hay que cumplirla. No hay que desobedecerla. Por esa misma angustia muchas veces y desesperación de querer las cosas, desobedecemos a Dios. Pero yo digo que ahorita estamos en un tiempo también de misericordia y de amor. Démosle gracias a Dios porque ahorita Dios no va a decir, bueno, vamos a apedrearlos por haber hecho cosas malas. Sin embargo, hubo una persona, un presidente, el presidente Chávez, él maldijo a Israel. Y por eso él murió. O sea, por ese simple hecho. Porque se metió con las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación esta mañana? A no meternos con las cosas de Dios. Respetar lo que es de Dios. Las almas son de Dios, no hay que dañarlas, no hay que destruirlas, no hay que llevarlos a nuestra manera de enseñar, ¿no? Las almas son de Dios, no son de nosotros. Que Dios te pone, que Dios te capacita, que Dios te da una palabra para ello. Ese es nuestro trabajo. Pero las cosas de Dios no se tocan, se respetan. Y nosotros tenemos que obedecer siempre, siempre, siempre a Dios. Y creer que todo lo que tenemos, Él nos los ha dado. Entonces, amén, mi apóstol. Amén. Muy bien. Muy bien, Jesús David. Muchas gracias por ese aporte que nos acaba de hacer. Bueno, amados, tenerlo en cuenta, somos de Dios todos. Desde el día en que Él nos rescató, todo es ganancia, porque Él nos trajo con todo. Los quiero mucho, los bendigo sus vidas. Recuerde que esta palabra queda ahí en YouTube. Usted la puede volver a tomar o la puede compartir con un familiar, con un amigo. Envíele el link, cópielo y envíeselo para que las personas también reciban estos mensajes de vida. De mi parte los quiero mucho, los bendigo y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a ver a las 6 a.m. Que tengan un feliz día.